todas, sean todas bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica. Esta es una conversación muy necesaria, sobre todo en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Hoy, felizmente, nos acompaña la doctora Nevia Vera. Muy buen día, Nevia. ¿Cómo estás tú? Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, menos mal, en estas fechas. Recordemos que Nevia es licenciada en Relaciones Internacionales, ella también tiene un magíster en Ciencias Sociales y su doctorado fue en Ciencia Política. Nevia es becaria postdoctoral dentro del CONICET, además de docente de Relaciones Internacionales, y sus investigaciones se centran principalmente en todos estos temas relacionados entre las tecnologías estratégicas y por el otro lado la política exterior, en particular de los países en desarrollo y sobre todo desde la perspectiva de la diplomacia científica. Así que, Nevia, quisiéramos abordar esta conversación preguntándote cómo definirías tú desde tu perspectiva, desde tus estudios científicos, cómo definirías tú la diplomacia científica. Bueno, Pedro, mi definición de la diplomacia científica tiende a ser una definición que yo denomino amplia y clásica o tradicional. Amplia porque considero a la diplomacia científica aquellas prácticas que tienen lugar en esta intersección entre las políticas científico-tecnológicas y la política exterior. Y clásica o tradicional porque sigo la línea de Ruffini, según quien no cualquier práctica científico-tecnológica que esté en esa intersección es diplomacia científica. Prácticas de diplomacia científica son aquellas, en mi perspectiva, que potencien, coadyuven, ¿no? Permitan hacer avanzar a los objetivos de política exterior, ¿no? Por supuesto que esto no quiere decir que solamente el Estado o los ministerios o las diversas agencias del Estado sean los únicos actores de la diplomacia científica, porque así como la diplomacia tiene diversos actores, también la tiene la diplomacia científica. Esta definición también contempla el hecho de que muchas veces los propios actores que ejercen la diplomacia científica, ya sean actores privados, empresas, organismos de la sociedad civil e incluso grupos científicos, agencias, no siempre son conscientes de que están coadyuvando estos objetivos de política exterior y por lo tanto la diplomacia científica no siempre es explícita, es decir, hay una diplomacia científica implícita muchas veces. Esto último es un poco una obviedad, porque si nos ponemos a pensar, todas las prácticas de lo que hoy denominamos diplomacia científica en realidad anteceden a su denominación formal, digamos, por parte de la Royal Society y de la AAAS en 2010, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo digo que mi definición es amplia y clásica, por supuesto con todos los desafíos y con todas las debilidades que este tipo de definiciones puede tener, pero bueno, también la realidad es que justamente navegar en esos intersticios, en esas debilidades, hace al enriquecimiento, ¿no? De la investigación en esta área de diplomacia científica. Sí, una definición tradicional, basada en la definición tradicional, Nevia, pero le agregas este condimento interesante de ser multiactor, ¿verdad? No son tan solo estos los tradicionales, que los actores del ámbito diplomático y de los actores del ámbito científico que uno tendría a pensar, ¿verdad? Cuando surgen estas dos palabras, ciencia y diplomacia, bueno, entonces hay dos actores naturales, ¿verdad? Pero es muy importante eso que tú señalas también de que hay mucha diplomacia científica, mucha práctica que no tiene esa etiqueta y las personas que realizan esas prácticas no están conscientes que en el fondo están haciendo diplomacia científica sin saberlo. Exacto. Entonces, sí, Exacto. eso es algo que pasa también frecuentemente en nuestra región y eso me lleva a hacerte una pregunta acerca de un capítulo que escribiste recientemente dentro de una compilación de un libro más amplio.
Me refiero a este capítulo que tú intitulaste como Ciencia, Tecnología y Política Exterior en la semiperiferia. Intersecciones de relevancia frente a la transición hegemónica del siglo XXI. Cuando uno lee eso, al leer ese texto, queda de manifiesto esta idea de que nuestra región latinoamericana y del Caribe está fragmentada, que faltan los liderazgos y que poco a poco estamos quedando en una zona de irrelevancia, que poco importa Latinoamérica en el contexto global. Entonces, lo que en tu texto remarcas es esta enorme necesidad de que nuestra región adopte una agenda a nivel regional que aborde la ciencia y la tecnología, que también identifique debilidades y que trabajemos en aras de objetivos comunes. Entonces, lo que quisiéramos preguntarte es, ¿por qué tú piensas que justo hoy eso es tan relevante, porque, a diferencia de épocas anteriores? Bueno, la pregunta es muy interesante y muy relevante también. Y antes déjame contarte que ese libro que compilé con la contribución de muchos autores, entre los cuales está, por ejemplo, la querida Luisa y Clancy, es resultado de un proyecto que dirigí el año pasado, sí, entre el 2020 y el 2021, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, el CEIPI, donde yo trabajo, cuyo objetivo principal fue el de explorar esta intersección, ¿no? de la política exterior y las políticas científico-tecnológicas, que es una línea que en realidad el CEIPIL viene trabajando desde hace más de una década, pero, y ahí empiezo a contestar tu pregunta, que está tomando cada vez más relevancia. Y esto se nota, por ejemplo, en la mayor proliferación de estudios que abordan esta intersección. Digo, y no es casualidad que en el 2010 se haya codificado a la diplomacia científica como tal, ¿no? Y que a partir de ese momento hayan surgido un montón de otros estudios. Ahora bien, una de las conclusiones de ese libro de ese capítulo, mejor dicho, es que América Latina tiene que empezar a pensarse como región realmente para abordar estos nuevos desafíos que implica el siglo XXI. Pero yo no sé si diría que es algo nuevo. Y te digo por qué. Vos fíjate que la diplomacia científica, Pedro, se compone de dos grandes dimensiones, una de las cuales es la ciencia y la tecnología y la otra es la diplomacia, ¿no? Y en América Latina hay una particularidad, y es que las dos dimensiones siempre tuvieron un gran componente de dependencia. Si vos te fijas en los estudios de política exterior latinoamericanos, por lo menos hasta los 90, la mayor preocupación durante el siglo XX fue cómo lograr un mayor margen de autonomía frente a los grandes poderes, ¿no? En general, en el contexto de Guerra Fría y sobre todo con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y con respecto a la ciencia y la tecnología, yo ahí menciono el PLACTED, que es el pensamiento o la escuela de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, que tuvo el mismo objetivo: cómo hacer ciencia y tecnología nacionales, locales, que estuvieran conectadas con las necesidades propias de la región. Por supuesto que estas agendas, sobre todo la agenda científico-tecnológica, después fue, adoptó otras visiones, como del Sistema Nacional de Innovación, pero la búsqueda estuvo ahí. Y la diplomacia científica latinoamericana, entonces, si es la intersección de esas dos dimensiones, no puede escapar a la cuestión de la dependencia. ¿Y por qué? Y, digo, vos me podrás decir, bueno, pero eso es un debate de los 60, 70, 80, y la verdad es que hoy en día cobra cada vez más relevancia. No es un debate viejo, es un debate que está cobrando relevancia y no solamente debe cobrar relevancia en América Latina frente a esta transición hegemónica o esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, sino que, vos fíjate esto, Europa, la Unión Europea, está buscando cada vez más cómo poder elaborar una política exterior y una diplomacia científica más autónomas. ¿Sí? De hecho, es lo que surge de los informes que emite la Unión Europea, con lo cual no es un debate, no es un debate agotado, no es un debate de la época de los 60, 70, 80 del siglo anterior, sino que es un debate que cada vez
recobra más relevancia. Por eso, digo, y justamente por esta disputa y por esta, no me gusta llamarlo bipolaridad, porque creo que es un concepto un tanto erróneo, pero por esta puja que está cobrando cada vez más relevancia, donde la ciencia y la tecnología están en el epicentro de la disputa, me parece que la región tiene que empezar a pensar en políticas autónomas, porque si no siempre está en esto de elegir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos aliamos con Estados Unidos y Occidente? ¿Nos aliamos con China? Bueno, la región en algún momento va a tener que empezar a pensar otras estrategias más autónomas, ¿no? Sobre Eh, todo, sí, sobre todo que ya lo hemos pensado, porque en efecto ese, el PLACTEF que tú señalas, esa escuela de pensamiento ya tiene más de 50 años y si bien nació en un contexto, ahora lo puedes aplicar perfectamente al contexto actual, pero, no, pero pensado más bien en el 5G, en la inteligencia artificial, en los microchips, ¿verdad? En todas esas disputas que ahora estamos viendo entre, por así, lo que llamábamos antiguamente como Occidente, y ahora por el lado, esta gran rivalidad o competencia exacto. con China. Y hemos visto casos donde estas grandes potencias vienen a hacer presión diplomática a nuestros países para que adoptemos o no tal, esta u otra tecnología. Entonces, es de gran relevancia. Totalmente. Yo creo que estas disputas en la época de la globalización, en los 90, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la implosión de la Unión Soviética, quedaron muy asfixiadas, si se quiere, eh, pero bueno, ahora están revitalizándose justamente eh, por esta disputa que estamos viendo. Y como vos bien decís, hay presiones constantes. Yo puedo hablar de Argentina, ¿no? Pero una decisión que debería ser soberana está permeada por esta nueva weaponization o militarización de la tecnología, ¿no? Eh, no se ve con buenos ojos que Argentina esté negociando una cuarta central nuclear con China, o que China tenga una estación espacial en el sur, a pesar de que la Unión Europea tiene otra, en Sí. Mendoza. La cuestión del 5G, como vos bien decías, es todo un tema en Brasil y en Argentina. Sí, es evidente que ahí Argentina, América Latina en general, va a tener que decidir si quiere ensanchar sus márgenes de maniobra o de autonomía, mejor dicho, o no. También son elecciones de política exterior. Ujú. Sí, autonomía. Eso también tiene que ver cómo los países poco a poco van reconfigurando su política exterior a los nuevos escenarios y ahí vemos cómo cada vez más se introduce esta componente científico. Por último, Nevia, quisiéramos preguntarte, ya que tienes esta perspectiva del libro que está recién salido del horno y que lograste compilar dentro de este proyecto de investigación, lograste recopilar experiencias de Centroamérica, de otros países. ¿Qué recomendaciones, a la luz de esa información que lograste recabar, qué recomendaciones nos darías, un par tal vez, para que la diplomacia científica florezca de mejor manera en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque como vos bien decías, esta pérdida de relevancia de América Latina hace muy difícil tener una diplomacia científica regional, porque hay muchos incentivos también para las políticas unilaterales, ¿no? Y tal vez sea un poco repetitiva en esto que te voy a decir, pero yo sostengo que si esto no se toma como base, no hay posibilidad de hablar de una diplomacia científica y mucho menos a nivel regional, que es la cuestión de tener una política científico-tecnológica. Esto ya lo hemos conversado en otras instancias, pero Björn Fagerstein, un politólogo de la Unión Europea, ahora en enero de 2022 sacó un informe sobre cuál debía ser la diplomacia científica de la Unión Europea en este contexto de puja geopolítica, ¿no? Y él tiene un subtítulo que a mí me parece que es una lástima que sea un subtítulo porque la frase es fabulosa,
que dice algo así como, la diplomacia científica es tan buena como la ciencia y la diplomacia a las que sirve, ¿no? Y uno podría pensar que esto es una tautología, y en realidad no lo es, porque si bien diplomacia tienen todos los países, del país más pequeño hasta la mayor superpotencia, no sé si es así con la política científico-tecnológica, es decir, yo no sé hasta qué punto todos los países tienen política científico-tecnológica. Y entonces te estaría faltando ahí uno de los principales componentes de la diplomacia científica. O por lo menos habría una diplomacia científica muy implícita y muy del laissez-faire. Por eso a mí me parece que es fundamental primero tener una política científico-tecnológica, esto lo hemos conversado en otras instancias, la inversión en ciencia y tecnología en América Latina, tal vez con la excepción de Brasil, es paupérrima, ¿sí? Con lo cual la investigación científico-tecnológica se deja librada muchas veces, no siempre, hay excepciones, pero muchas veces a los vínculos personales entre los científicos, entre los centros de estudios, las universidades y las agendas que son adoptadas de otras latitudes y que se financian, ¿no? Eso por un lado. Y otro consejo que yo daría es que, bueno, yo estoy de acuerdo con que los diplomáticos, por ejemplo, se formen en ciencia y tecnología. Pero yo creo que los científicos también tienen que formarse en cuestiones de relaciones internacionales y en política. Porque querer ignorar la enorme arista política e internacional que tiene la ciencia, me parece que nos hace caer en el error anterior, ¿no? No sé si en el error, en la falencia, si se quiere, anterior. Eso, digo, y por qué, para cerrar, ¿no? ¿Por qué esto último? Porque en general uno ve en los registros que ¿quiénes terminan siendo científicos diplomáticos? Generalmente científicos que provienen de las áreas de las ciencias duras, ciencias exactas, ciencias de la vida, que se unen a estos como a talleres de embajadas, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto todos tienen una formación política y de relaciones internacionales. Está bien que los diplomáticos se formen en cuestiones científico-tecnológicas, es fundamental. Está bien que los científicos de las ciencias duras, las ciencias de la vida, se sumen a hacer diplomacia, y de hecho lo hacen desde la explosión de las bombas nucleares y desde que tuvieron que empezar a limitar la, la, la autorización para enriquecer uranio en determinados países. Pero también hay que formar en cuestiones políticas e internacionales, ¿no? Bueno, esos serían Sí. dos básicos. Sí, dos, y creo que en este caso es mucho más relevante decir que para bailar el tango se requieren dos. Se necesitan dos, exactamente. Entonces, estas dos comunidades que poco dialogan entre sí, por un lado la comunidad científica y por el otro la comunidad diplomática, ambas tienen que hacer un esfuerzo y tratar de entender el lenguaje del otro. Las Exactamente. escuelas, las escuelas que forman a los diplomáticos y a las diplomáticas tienen que tratar de hacer un esfuerzo para entender los lenguajes científicos, cómo opera el mundo científico, del mismo modo que aquellas personas que se dedican a la ciencia en sentido amplio, más allá de las ciencias exactas o en fin, a generar conocimiento en el fondo, también deben estar un poco más cercanas o familiarizadas con los conceptos de las relaciones internacionales, la política exterior. Y yo creo que haciendo ese vínculo virtuoso entre estas dos comunidades se podrían generar resultados más prósperos a largo plazo. Bueno, muchísimas Exacto. gracias. Sí, muchísimas gracias, Nevia, por estas reflexiones. Invitamos a todas aquellas personas que están interesadas en saber más acerca de este texto compilado por la doctora Vera, a que revisen el vínculo que está aquí en la descripción de este video. Y del mismo modo agradecemos a todo el equipo de Diplo Científica que hacen posible hacer estas conversaciones. Recordemos que Diplo Científica es este observatorio y también red de diplomacia científica en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Así que, y bueno, y si están interesados en saber o interesadas en saber más acerca del acontecer sobre estas materias en nuestra región, es muy fácil, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web, es diplomaciacientifica.org, y bueno, ahí ya dentro van a encontrar mucho material entretenido
y también todos los canales de redes sociales para estar al tanto de lo que está pasando en nuestra región sobre estas materias. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, doctora Vera, y que tenga buen fin de año. Bueno, muchísimas gracias igualmente, Pedro. Un placer charlar contigo.